Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Su programa quincenal de reconstrucción histórica y cultura medieval por Reactor. Una ciudadela sonora en la que indagamos en los cantares de los druidas y en los pergaminos de las hechiceras, ¿en busca de qué? De esos saberes ancestrales que acarician los enigmas más fascinantes del universo. Yo soy Circota de las Ranas, caballero de la mesa redonda de las ciencias naturales, y me acompaña como de costumbre mi fiel escudero, Claudio Panza. Claudio Panza, sí. Y ya saben que estamos escudados bajo el estandarte de la Sociedad de Científicos Anónimos y que las pócimas para invocarnos las pueden encontrar en @coteiriart y @claudífonos con su hashtag masaje cerebral. Así que choquemos esas espadas, levantemos esos cuencos, hicemos las lanzas, que el torneo está por comenzar. Claudio Panza, ¿estás listo? Estoy listo. Muy bien, gran introducción, mi queridísimo Andrés Cota. Oye, una vez más, te superas, cada vez más vienes más armado, más pensado. Un día se te va a acabar esa creatividad. Nunca, supongo. jamás, ¿Nunca? pero además ahora cada vez van a estar más vinculados. Ahorita van a ir descubriendo, porque no le van a cambiar, porque se va a poner muy bueno, que va perfectamente a tono con lo que vamos a hablar hoy, porque definitivamente es una épica de caballería, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a ir adentrando en el Juego de Hongos, Claudio. ¿Te acuerdas del Juego de Tronos? Es que en español nadie le decía Juego de Tronos, ¿no? Nadie decía, ¿viste Juego de Tronos? ¿Ha visto Juego de Tronos? ¿Qué decías tú? Game of Thrones. Game of Thrones. ¿No? Bueno, Game of Onks. Vamos a poner, es como de Game of Onks. Una saga delirante, yo diría, de simbiosis entre el reino animal y la funga, que le llaman ahora la reina de la funga, ¿no? Porque recuerda que pues, es un reino, y que porque tiene que ser un reino masculino, pues una reina, ¿no? La reina funga. Es claro. Flora, fauna y funga. Importantísimo. Que si ustedes han sido seguidores o seguidoras de este programa, hace ya varias semanas, varias emisiones del Masaje Cerebral, hubo un especial de hongo. Varias temporadas. ¿No? Varias temporadas. ¿Es de la primera temporada? De hecho, te voy a decir algo, porque yo sí soy fan de Masaje Cerebral. Qué chido. Es un programón. Te lo recomiendo ampliamente. El primer programa que hicimos oficialmente fue el de hongos. Lo que pasa es que todavía no... O sea, el primer programa que salió al aire como Masaje Cerebral fue el de microbioma. Uh-huh. Y entonces fue el primero que subió como podcast. Pero el primero que hicimos en la historia fue el de hongos. Y fue una especie de experimento, porque como todas las buenas cosas nacen en experimento. Y bueno, si ustedes son seguidores, podrán encontrar ese episodio ahí, ¿no? Que dé fe de que no estamos siguiendo una moda de The Last of Us, ¿no? O sea, ya que estamos en Game of Onks y las series siempre de la misma televisión de HBO que ponen un poco de sabor a la semana los domingos, bueno, pues ahora estarán siguiendo The Last of Us a lo mejor y pensarán que entonces digamos, vamos a hacer una serie de episodios, de hecho 2, al menos todo marzo lo vamos a dedicar a los hongos, porque pues, los hongos siempre abren dimensiones y dimensiones. Y justo revisitando ese programa el otro día dije, uy, hay muchísimo que podemos seguir elaborando. Y además en sintonía con la revista de la universidad, que han de saber, está ya circulando, tanto impresa como digital, y que todo el número es de hongos. Es una edición especial de hongos y abarcan muchísimos temas, entre ellos el que vamos a hablar hoy, ¿no? Entre ellos yo escribí sobre Game of Onks, que no lo voy a volver a decir nunca, porque me siento como gangoso. Ese está, o sea, lo que tú escribiste, el artículo, está en la revista de la Universidad de México, que dirige Guadalupe Nettel, y que yo creo es hoy por hoy la mejor revista aquí en México, literaria, que juega con ensayo y siempre se mete a arte, poesía, ciencia, digamos, a todas las dimensiones del saber, ¿no? Buenardo. Y este es de hongos. ¿Pero tú me ibas a decir algo de Last of Us? No, yo te iba a decir que era nuestro primer episodio, había sido sobre hongos, pero que yo
revisitando temáticas hongueras, porque pareciera ser un tema que da para mucho más cada vez. O sea, siento, aquí corrígeme si estoy equivocado, que no se había profundizado lo suficiente en etapas previas, o sea, como en años anteriores. Yo no terminaba, incluso en el episodio que tenemos, como de entender bien qué era un hongo. O sea, lo entendíamos como una parte entre ¿no? Como cercano a la flora, pero no, y demás. Y es un reino vastísimo y además que tiene unas particularidades que definitivamente no encontramos en ningún otro reino, y que siento que está en boga no nada más porque Last of Us sea un tema, que ahorita podemos platicar de qué va eso, sino porque tiene, como que hay muchas investigaciones alrededor de, o sea, incluso que Last of Us sea un tema, tiene hasta cierto sentido. Sí, ¿no? es un guiño, ya llegó a la cultura popular occidental, ¿no? Que se había tardado en apreciar y con eso les invitamos a que se den una vuelta por Depresión Tropical, que es un programa de Código 21, en donde uno de los episodios es justamente de The Last of Us, que cuentan cómo se les ocurrió hacer The Last of Us con base en el hongo infectado. Claro, y gran idea, gran premisa, porque, bueno, ya hoy en día nadie te tiene que explicar que es una pandemia, ¿no? Sorpresiva, ya eso quedó claro. Exacto. Eso se probó con la realidad, pero que viniera de un hongo y no de una bacteria, sería brutal. O sea, porque las micosis, ¿no? Si han tenido o tienen hongos en los pies, ¿no? O sea, sabrán a qué nos referimos. Pero bueno, sí, en efecto, hay hongos, unos cuantos que son patógenos, la gran mayoría no. Y pueden visitar nuestro episodio de Revolución Fungi, se llama, para que se den la idea de todas estas dimensiones que estamos hablando, ¿no? Y lo que decía Claudio, en realidad es curioso, pero están más cercanos a los animales que a las plantas, en todo caso. Y son otra cosa, es una cosa aparte. Y nada más aquí, acuérdense que hongo no es champiñón, no es seta, no es el portobelo o cualquier otra de las manifestaciones que a lo mejor les vengan a la mente que hayan visto así. En el súper. O sobre la superficie terrestre, porque en realidad los hongos viven escondidos, ¿no? O sea, adentro de la tierra o dentro de troncos, es el micelio. Micelio es el organismo. El champiñón es como la manzana de un árbol, digamos, ¿no? Tú ves una manzana y no piensas, eso es el árbol, no, eso es la planta. Pues no, ese es su cuerpo frutal. Entonces, bueno, quédense eso en mente. Pero ahora vamos a entrar a algo de lo más demente de los hongos, o de lo más interesante que a mí me parece, que son las simbiosis que establecen. Y esta es una simbiosis, una asociación entre hongos, distintos tipos de hongos y animales, hormigas, que viene desde tiempos muy ancestrales, desde hace más de 50 millones de años, fíjate tú, y que entre otras cosas, esta saga de la que vamos a hablar, pues lleva la virtud de la agricultura y de la medicina muchísimo tiempo antes de que siquiera soñáramos con existir, los vertebrados, ya deja tú los humanos, ¿no? Wow. O sea, entonces, hay muchas cosas que van a ir sucediendo, pero por ahora, poco a poco, para ir entrando en nuestras tradiciones, ¿no? Ya que este es un programa medieval, lo dijimos, ¿no? Estas hormigas de las que vamos a hablar, que son las cultivadoras de hongos, en realidad aquí en México y en toda América son muy comunes. Y las has visto, estoy seguro, Claudio, estoy seguro allá afuera que las han visto. Estas líneas de hormigas que a veces pueden ver en la selva cargando hojas, la clásica estampa de la hormiga cargando una hoja más grande que ella, y además es una pila, y cada una lleva un pedazo. Esas son las hormigas que cultivan hongos. Esas hojas que están cargando no se las van a comer, las están llevando al hormiguero para alimentar su hongo, para alimentar su cultivo. Entonces, para dejarte una pregunta, irnos a corte, ¿cuántas hormigas de estas crees que viven en un hormiguero? De las que estamos hablando, de las hormigas cultivadoras de hongos. ¿Cuántas hormigas de estas viven en un hormiguero al mismo tiempo? Odio esto. Pero bueno, a ver, entonces la pregunta, en estas hormigueros de interés social, exacto. En el que viven, no sé, ni idea. Bueno, ahorita, esa es la pregunta. Entonces la pueden contestar en el hashtag masaje cerebral. Exacto. Si ustedes saben o quieren hacer un estimado, a ver si le pegamos en lo que suena la rola y regresamos. Están en el masaje cerebral, no se despeguen. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral, que hoy versa sobre hongos nuevamente.
pero ahorita vamos a ver en dónde es que tuerce el rabo la marrana, porque no estamos hablando evidentemente de las mismas cosas que se hablaron en el primer episodio del masaje cerebral de la primera temporada. Andrés Cota me hizo la pregunta, porque le encantan las preguntas numéricas en las que obviamente yo no tengo ni la menor idea, sobre cuántas hormigas viven en el Infonavit de... Exacto. Hormigas cortadoras de hojas. Ojo, en lo que Claudio piensa, ¿no? Estamos hablando de hormigas de la tribu de las Atini, se llaman, y que además no solo las conocen todas y todos quienes estén escuchando esto ahora en vivo o en su versión de podcast, porque son muy comunes en México y las han visto seguro, que cargan hojas, ¿no? Las largas filas de hormigas que cargan hojas y que están llevando esas hojas de vuelta a su hormiguero para alimentar un hongo. Es que estas hormigas inventaron la descubrieron antes que el resto, la agricultura. Entonces estas hormigas tienen cultivos de hongos que alimentan con su papilla de hojas, ¿no? Van cortando hojas. Y que seguramente les sonarán, si no es ya por esto, porque son las chicatanas, sin ir más lejos. La hormiga chicatana, quienes estén afuera y comen insectos, ¿no? Quienes arropen esa buena costumbre de la entomofagia, conocerán las chicatanas, porque es una de las, junto con los chapulines y los gusanos de maguey, pues es uno de los tipos de insectos más comunes que comemos aquí en México. O sea, son las hormigas grandotas, ¿no? Hay grandes y hay chicas, ahorita vamos a ir. O sea, hay chicatanas grandes y chicas. O sea, las que te comes son grandes, Okay. suelen ser las reinas en gestación. Son las reinas que van a ser, bueno, que podrían llegar a ser potencialmente reinas. si no te las hubieras comido, ¿no? Ajá, Claro. y qué poca. Les llamamos Acabé con sus sueños de gloria. Tzizcatl. Ya saben que mi pronunciación en náhuatl dejará que desear, pero Tzizcatl en náhuatl. O también les dicen bichito culón en su traducción al castellano antiguo. Y aquí les vamos a conocer como ata mexicana, ¿no? En epopeyas evolutivas y cantares taxonómicos para recuperar este tono medieval que me gusta para esta saga que vamos a empezar a desilvanar justo cuando Claudio nos diga cuántas hormigas de estas viven en cada castillo de las hormigas cortadas de hojas. Como ya es costumbre, su servivar no tiene la menor idea y va a hacer un estimado ad chilitum y diré 1 millón de hormigas. Vaya, sí. Ahora te voy a decir una cosa. Multiplícale por 5. 5 millones de hormigas de estas chicatanas, de estas hormigas cortadoras de hojas, pueden llegar a vivir en un solo hormiguero al mismo tiempo, cuando el hormiguero madura, ¿no? Cuando llega a su nivel, digamos, de mayor complejidad, ¿no? O sea, digamos que recién inaugurada es un hormiguero sofisticado. El condominio sí hay 1 millón. Es la población de Noruega, ¿eh? O sea, 5 millones, es como agarrar a la población de Noruega y métela a un hormiguero y todas son hermanas, ¿no? Además, todas, o sea, 5 millones de hermanas, todas hembras. Es como una zona de Monterrey. Bueno, en fin, eso es cuando ya llegó a un momento maduro el hormiguero. Pero para que eso suceda, tienen que pasar muchos pasos improbables antes. Y entonces quedémonos con esta chicatana que Claudio no alcanzó a atrapar y no puso en el comal y no se comió y sí sobrevivió. Estas hormigas reinas, estas doncellas, cuando recién salen del hormiguero a ser doncellas, tienen alas y vuelan. Y es un momento del vuelo nupcial, justo antes de las lluvias o cuando están empezando las lluvias. A lo mejor también les ha tocado ver eso si viven en zonas con buena cobertura vegetal, que son estos nubarrones de hormigas con alas y que chocan con a veces también en la ciudad chocan con las lámparas y se caen por el piso y de pronto ves un tapete así de hormigos muertos, porque los que se mueren en general son los machos, que viven 2 días. Son ¿no? más... El zángano, aquí sí es un zángano, ¿no? El macho vive 1 o 2 días solo para el vuelo nupcial. Ajá. Y va y entonces se encuentran con las hembras, con las, digamos, reinas en potencia, con las doncellas. Y pues ahí están haciendo su aquelarre, vamos a decirle, imagínense como quieran, ¿no? Un breve encuentro erótico. Un perreo. Un rapto volador, ¿no? Y de ahí, fíjate que estas congregaciones orgiásticas, que por eso están tan así como... Tú las ves y están como fogosas, ¿no? Como ansiosas, chocan con las cosas, se le untan a todo, porque es el momento de la reproducción. Es un momento dionisiaco. Exacto. De esa bacanal, si es que sobreviven, porque Claudio no las atrapó y no se las comió en un taco, las hembras cargadas se llevan un montón de espermatozoides. Se llevan espermatozoides de muchísimos machos que guardan en sus tejidos para la eternidad, para el resto de sus vidas.
y van y buscan un lugar propenso para empezar a construir su reino, Claudio. Y entonces esta hormiguita reina ya es, digamos, ya tiene, empieza a generar progenie en su cuerpo, empieza a cavar un túnel y cava una sola galería primero. Cuando llega allá abajo, lo primero que hace es abrir la boca y sacar el pedazo de hongo que llevaba escondido, que se trajo del castillo de su mamá, ¿no? Cuando sale del castillo de su mamá, presta a reproducirse. Antes de eso, pues agarra un pedazo así, como de la masa madre, imagínate, ¿no? Como el cultivo de búlgaros, como el kefir, como lo que ustedes quieran. Agarra un núcleo de ese hongo, lo lleva en la boca, todo este tiempo lo lleva en la boca, todo el aquelarre, ¿no? O sea, mientras anduvo ahí dándole vuelo a la hilacha. No perdió su hongo. Y lo escupe. Y entonces una de dos, o usa sus alas, arranca las alas y las usa de bandeja para poner su hongo, o lo cuelga de alguna raíz, o lo pone encima de una roca. El caso es que el hongo no quede en la tierra directo. Y ya que tiene su honguito ahí, pues se pone a poner huevos, ¿no? Los huevos que empieza a procrear, y pone su primera generación de hijas, ¿no? Que se tardarán 40 días en nacer, 40, 50 días. Y ya mientras tanto la reina, ya teniendo esas dos cosas en marcha, empieza a cavar, y empieza a hacer todo su castillo, lo empieza a agrandar, y ya que nacen sus primeras hijas, órale, las manda a conseguir hojas para empezar a alimentar al micelio, a este cultivo de hongos que a partir de ese momento va a ser el centro neurálgico de la colonia, ¿no? O sea, eso es lo que van a comer estas hormigas. La hormiga reina muchas veces en todo este tiempo no come nada, en todos estos 50 días. Y entonces empieza... Está haciendo su ayuno. Su pequeña aldea, vamos a decir, ¿no? Una aldea incipiente con sus primeras generaciones, empiezan a nacer, empiezan a juntar hojas, empiezan a alimentar al micelio, que empieza a crecer. Y poco a poco esta colonia va adquiriendo unas proporciones francamente descabelladas, porque se van sumando y sumando y sumando, y con el tiempo va a llegar a ser una de las organizaciones sociales más extraordinarias que existen en la naturaleza, ¿no? Con división del trabajo, empieza a haber generaciones que tienen diferencias morfológicas, ¿no? Eso tiene un nombre bonito que es el polimorfismo, ¿no? El polimorfismo, cosa que los vertebrados nos queda completamente desconocida, porque si eres un chango, ¿no? Somos changos, te perdonan los reptiles, pero el vertebrado que quieran, pues las especies tienen una forma de cuerpo, ¿no? Un bauplan general, digamos, y párale de tantito variantes, hay un poquito más altos, poquito más bajos, poquito más gordos, pero digamos que estos son más o menos iguales. Estas hormigas de la tribu Atini llegan a tener 30 formas distintas, ¿no? ¡Wow! 30 variedades corporales que pueden variar, digamos, la más grande a la más chiquita es 200 veces más grande que su hermana, que además son hermanas, son la misma camada de la misma familia, y varían totalmente. Hay desde guerreras, ¿no? Las guerreras furibundas, que son las más grandotas, que además debes de saber que tienen aguijón las hormigas, ¿no? O sea, las hormigas no muerden. Esta discusión típica de, ay, es que me picó una hormiga, y tú dices, no te mordió, no te picó, te mordió, ¿no? Tú así me dijiste una vez, me acuerdo, en la primaria, y yo te decía, no, que sí pican. Bueno, las hormigas son parte de la gran familia de los seminópteros, y entonces son parte de las abejas y de las avispas. O sea, son familiares, digamos. Y todas estas tienen aguijón, ¿no? Pues, ¿qué sabes de las abejas y de las avispas? Por lo menos que tienen aguijón. Bueno, las hormigas también tienen un aguijón que te andan clavando cuando te pica una hormiga, pues está picando, literalmente. Y también está en la misma zona, en la cola. Tal cual. Sí, te muerde primero, se afianza con las tenazas y luego te clava el aguijón. Y hay algunas hormigas, que no son las que estamos hablando hoy, pero hay algunas hormigas que ya hemos mencionado en algún otro capítulo, que pueden llegar a ser letales, te pueden matar. O sea, la suficiente cantidad de hormigas que te piquen, de las hormigas bala, por ejemplo, te pueden matar. Oye, no, qué horror. No sabía una. Pero, gracias, dato ya apuntado. Sí. La siguiente pregunta es, ¿las hormigas pican o muerden? Okay, no, la siguiente pregunta para irnos al corte es, bueno, ya que te estoy familiarizando, ¿no? Con estas doncellas, estas hormigas, esta tribu de las Antini que cultivan hongos, ¿cuántas especies te imaginas que haya de estas hormigas, no? Tomando en cuenta que llegan aquí desde hace 50 millones de años. Esa es su pregunta. Particípenle, @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Y pues vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Y si acaban de llegar, estamos hablando de hormigas cultivadoras de hongos, una asociación milenaria entre fauna y funga, entre micelio,
que data de hace más de 50 millones de años y que probablemente es el primer indicio de agricultura en el reino biológico. Estas hormigas tienen cultivos, agrocultivos, digamos, de hongos, que atienden, que alimentan, que van creciendo, vaya, es un cultivo tal cual, como le suene, y se alimentan de él. O sea, lo mismo que hacemos nosotros con cereales, con su maíz, su arroz, lo que quieran, eso hacen estas hormigas con los hongos. Además, todavía no llegamos ahí, pero además llevan la virtud de la medicina. Ahora vamos a llegar ahí. Pero antes de eso, les recuerdo, o si acaban de llegar, les digo, que estas hormigas son exclusivas del continente americano, ¿no? Igual que los cactos. Sí, ya hay un guiño a otro más. Se escucharon del pasado. Ahí las pueden encontrar desde Cabo de Hornos, ahí en el cono sur, hasta un poquito más allá del sur de Estados Unidos, hasta la franja media de Estados Unidos. Y bueno, pues estábamos esperando aquí, poniendo la mesa para que Claudio nos ofrezca cuántas especies de estas hormigas cree que existen. De hormigas hongueras. Hormigas hongueras, exacto. De hormigas cultivadoras de hongos, hormigas cortadoras de hojas, también le llaman así porque cortan hojas y eso es como lo más característico que uno ve de ellas, porque están todo el tiempo pues en una faena continua para juntar las hojas para alimentar al hongo del cual ellas se alimentan y dependen, ¿no? Ok. ¿Cuántas especies? ¿Cuántas especies? Piensa que hay 14,000 especies de hormigas, ¿no? 14,000 especies de hormigas. Ajá. La Pero mayoría. no todas son hongueras. No. Estamos hablando solo de las hongueras. Sí, esto fue un aporte. Esa mayoría de 14,000 especies de hormigas son cazadoras recolectoras, ¿no? Es la típica hormiga que te ataca tu alacena o que se come la comida del gato o que si se muere un pájaro lo despellejan, ¿no? Yo diría que es un porcentaje menor y diría que de esas 14,000, 1,000 de las hormigas son hongueras. Mira, me gusta cuando hay un tren de pensamiento, ¿no? Porque revela... que no es al chile. O estoy justificando el decir una respuesta al chile. Una vez más, depende de quién te examine, porque alguien que se dedica a taxonomía, a lo mejor te dice, no, qué exagerado, ¿no? O sea, lo multiplicaste por 4, hay un cuarto de eso, hay más o menos 250 especies descritas de hormigas cultivadoras de hongos, pero un biólogo, no con una visión un poco más amplia, a lo mejor te dice, la mayoría de especies no están descritas. Hay muy buena posibilidad de que haya muchas 1,000. más especies. No sé si 1,000, tampoco te pases. Son 1,000. Tampoco te pases. Vas a ver. Pero bueno, sí, nuestro mapeo del mundo natural es modesto en el mejor de los casos. Y más en tierras tropicales, ¿no? Y más, o sea, en Latinoamérica y en países megadiversos como México, pues hay un montón de cosas que ni sabemos que están ahí. En fin, entonces 250... Y entre estas 250 hay múltiples, digamos, modos de agricultura. Hay las que cultivan el hongo, pero el hongo no es su comida exclusiva. Entonces comen hongo, pero comen otras cosas también. Y conforme se va haciendo cada vez pues, una asociación más simbiótica, ya llegas a un grupo de estos que son el género Ata y Acromimex. ¿A qué le suena Acromimex? Pues bueno, mexicanas, ¿no? Acromimex, en que son completamente dependientes del hongo. O sea, que la simbiosis es absoluta. El hongo no existe sin estas hormigas y las hormigas no existen sin este hongo, ¿no? También a lo largo de toda esta saga evolutiva de varios millones de años, ¿no? Decimos desde hace 50 millones de años, estas más, que es como la agricultura más especializada desde hace 20 millones de años, pues ha habido múltiples tipos de hongos, ¿no? Se han reclamado, o sea, se han presentado, hay varios tipos de hongos y algunos pues han prevalecido. Entonces, bueno, volviendo a nuestro hormiguero, ¿no? Ya estamos en un momento maduro del hormiguero, con 5 millones de hermanas, imagínate, recolectando hojas para alimentar al hongo y la emperatriz, que es la misma reina, ¿no? Del principio, que sigue poniendo huevos y que a lo largo de su vida pueden generar cientos de millones de hijas. Porque estos 5 millones de hijas, pues no viven tanto tiempo. La reina vive 8 años, 8 o 9 años.
y a lo largo de eso está procreando, es la única que tiene hijos, ¿no? Hijas, porque todas son hembras. O sea, vive 8 años, pero vive 8 años pariendo. Sí, tumbada ahí. Y se va volviendo cada vez más grande. Y las hermanitas, digamos, pues tienen estas 30 polimorfías distintas y hay hormigas de cunero, ¿no? Que son las que crían a las larvas, hay otras que alimentan a los huevos, hay otras especializadas para ir a colectar hojas, otras que las cuidan y son las guerreras, hay de todo, ¿no? Imagínate, hay unas especializadas para a lo mejor frotarle la espalda a la reina, ¿no? Así de, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Y bueno, entonces tenemos un excelso y ocre jardín micológico ahí, grande, cuyo aspecto, pues, si se lo quieren imaginar, remite, o yo creo, como a montículos de amaranto. Imagínense un mercado así, como si vendieran el amaranto en montículos, no apelmazado, ¿no? Como alegría, sino en semilla. Eso parece este cultivo de hongos. Y entonces las hormigas muelen la hoja, la hacen como una especie de puré vegetal, que es con lo que alimentan el hongo. Y el hongo crea unas estructuras. Curioso nombre, porque aquí nos gustan los nombres curiosos, a ver si lo puedes pronunciar mejor que yo. Gongilidios. Crea sus gongilidios, que son unas estructuras que son hifas modificadas del hongo, muy ricas en nutrientes, que es lo que comen las hormigas. Y que además se lo comen con el hambre, o sea, con el fervor así característico, pues de ser el único alimento que han probado en su vida y el único que comerán, ¿no? Ajá. Ahora bien, es que es muy loco, ¿eh? Se va a empezar a poner más loco. Digamos, impacto herbívoro de estos hormigueros de 5 millones de hormigas sobre el área donde habitan es brutal. O sea, siempre pensamos en los herbívoros como pues, las vacas, los ungulados, los vertebrados, ¿no? Que están ahí comiendo. No, estas hormigas pueden consumir más o menos 1/4 de toda la vegetación de donde viven. 1/4, el 25% de las plantas de donde viven se las comen. Y de ese 25%, digamos que entre el 10 y el 15% de las hojas totales de una selva, se cuenta, o de un bosque donde hay estas hormigas, que además están en todos lados, terminan los hormigueros. Imagínate eso, es una vorágine, ¿no? Defoliadora, francamente extraordinaria, porque son muchísimas, ¿no? Además hay muchos hormigueros. Imagínate, ¿no? Y todo eso, pues el hongo. Ahí se pueden empezar a preguntar cosas interesantes como ¿quién domesticó a quién? Porque esto parece una saga de que la hormiga domesticó al hongo y lo cultiva y entonces lo come. Pero ¿no será que el hongo podría haber domesticado a la hormiga pues claro, porque el hongo, madre, en términos micelio, ¿no? Sigue creciendo. Absoluto. De Last of Us. O sea, el micelio se propaga y además lo propagan las hormigas y lo llevan a otro lado y lo cultivan. Un poco lo que pasa con nuestros propios cultivos, que pues habrá aquí discusión, pero nosotros estamos esclavizados por los pastos, ¿no? Por los cereales. Dependemos completamente del maíz, sobre todo el maíz y del arroz y del trigo. Quitas eso y la humanidad se acaba. ¿No? Ajá. Y entonces, ¿quién manipula a quién? ¿No? O sea, si las plantas nos manipularon a nosotros. Claro. Sí, siempre nos gusta ser como animalcentristas, pero quién sabe si nos estén utilizando, ¿no? Piénsenselo bien. Pero bueno, esta acción defoliadora piensa algo que es muy claro en la agricultura. A lo mejor si tienen tías agricultores, como es mi caso, sabrán que odian a las hormigas porque se pueden comer hasta 30% del cultivo. Hasta 1/3, digamos, del cultivo de cacao y de cítricos se lo comen estas hormigas. Imagínate. Entonces, bueno, claro, hay una guerra ahí de napalm. Y eso es un poco, sí. O sea, estas hormigas suelen no comerse las plantas nativas de donde habitan porque han coevolucionado con esas plantas. Y esas plantas luego tienen defensas que muchas veces son otros hongos, microhongos endófitos de las plantas como parte de su microbioma, que atacan al hongo de las hormigas. Entonces evitan que se las coman. Es una guerra ahí continua, ¿no? Tú sabes, te defiendes desde junto. Pero claro, las plantas nuevas, como son los monocultivos humanos, pues son jugosas para estas hormigas, porque no tienen defensas. Entonces, claro que se van a ir encima del cultivo de naranjas, ¿no? No debería ser sorpresivo. ¡Guau! Pero bueno, vamos y venimos. Vamos a llegar a la medicina prontamente. ¿Cómo te imaginas, Claudio, que hacen medicina estas hormigas? Ok, esa es la última pregunta de este masaje cerebral. Exacto. Contéstenlo ahí en el hashtag masaje cerebral. Vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de este masaje cerebral de hongos y hormigas, de hormigas hongueras, de hongos hormigueros,
que el buen Andrés Cota nos trajo a esta mesa. En términos lenguaje, no tenemos aquí hongos de hormigas en la mesa. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, pero no es el caso. Y una de las reflexiones, antes de contestar la pregunta que Cota amablemente hizo para ponerme en ridículo una vez más al aire, es esta cuestión que estábamos comentando de quién domesticó a quién. Estoy pensando también que son organismos que llevan millones de años, ¿no? O sea, llevan muchísimo más tiempo que nosotros, claro, y que sí. entienden, no sé si entienden o tienen una relación con el planeta bien distinta a la que probablemente nosotros tenemos, o evidentemente a la relación que nosotros tenemos. Y a lo mejor incluso el preguntar quién domesticó a quién, ¿no? Tiene una connotación de quién fue más fuerte para determinar cómo es el comportamiento, cuando muy probablemente es cooperación. Es una cooperación que está muy bien entendida. De acuerdo. ¿Sabes? Sí, a lo mejor hay consenso. Hay consenso, ¿no? Vamos a decir esto. No lo sé, no sé si tengan así como sus simposios donde el hongo exponga por qué es importante que coman de él y lo transporten. Me encanta, sí. Y cooperan, ahí lleva la pregunta, o sea, no solo cooperan, entonces vamos a verlo así con el hongo, sacan medicina de algún lado, es lo que estamos diciendo, porque piensen, este cultivo que crece ahí en el hormiguero, evidentemente está ahí como, es un banquete jugoso para un montón de otras especies, es un hongo muy nutritivo, entonces evidentemente hay quien ataca ese cultivo y se lo quiere comer también, ¿no? Otros hongos en este caso. O sea, si no cuidan su cultivo, además, pues como los humanos con nuestros cultivos, es tal cual lo mismo. O sea, además de alimentar tu cultivo y atenderlo, pues tienes que estar viendo que no le caigan pestes. Claro. Y entonces las hormigas por eso inventaron la medicina de alguna manera, ¿no? O bueno, tuvieron el aporte. Y tú, Claudio, ibas a hacer una especulación de dónde sacaban esos componentes farmacológicos, quimiofarmacológicos, bioquímicos, digamos, con los cuales defienden a su cultivo. Ajá. Ay, es que es muy complicado. A mí se me hace muchísimas bolas. Porque sí, o sea, el entender, o sea, alguna vez aquí se habló de vacunas, alguna vez se habló, no sé si hemos hablado de antibiótico en realidad, ¿no? No. Pero bueno. No que yo recuerde. Un poquito, pero sí. Tal vez, tal vez. Lo que entiendo es que puedes como utilizar zonas enfermas de alguna planta, zonas enfermas de algún animal, cosas, ¿no? Para utilizarlo como anticuerpo, ¿no? Ok. Para que... Esa era como la parte de las vacunas, ¿no? Ajá. Pero en términos antibiótico, ¿no? Lo que hacen es evitar que se propague un biológico. Híjole, qué difícil se pone todo esto en términos... No, hombre. Entonces, ¿no? La realidad es que no tengo la menor idea. Pero creo que tiene que ver con cuestiones de el alimento mismo. O sea, cosas que encuentran con las que se alimenta las hormigas o con las que alimentan al hongo. Bueno. Lleva el demonio. Quienes hacen antibióticos son algunas especies de bacterias. Ellas son las que producen el antibiótico. Estos compuestos bioquímicos que tienen la facultad de matar a otros animales, a otros organismos, a otras bacterias, a otros hongos. En este caso, los microhongos parasíticos del cultivo son de un género que es Scobopsis, infestan al cultivo. Pero entonces las hormigas lo que hacen es que crecen ciertos tipos exudan ciertos tipos de azúcares, están exudando azúcares en su cuerpo y tienen cavidades, ¿no?, donde esos azúcares se concentran, que favorecen el crecimiento de bacterias filamentosas, de bacterias pseudocardia es uno de ellos, y Streptomyces es otra, y estas bacterias generan antibióticos. Entonces están creciendo en sí mismas el antibiótico que van y agarran para curar su cultivo. Buenísimo, ¿no? No, hombre, que a su vez, era obvio. que a su vez tiene
otro género de larvas negras, de levaduras negras, otro tipo de hongos, levaduras negras, que van y se intentan comer a las bacterias. Es como toda una cadena de sucesos, como todo en la vida. Es una vida difícil en el reino, ¿no? En este reino que les decíamos que tiene 5 millones al menos de aldeanas, que además no había dicho, pero miden 8 metros de diámetro más o menos los hormigueros, bajo tierra, ¿no? Es un área de 8 metros, que vuélvete el tamaño de una hormiga y piensa en 8 metros, o sea, es una ciudad, claro, ¿no? Todo un reino. Y que además, si no fuera suficiente con estas plagas y la vida difícil de estar juntando las hojas, es una vida dura. De vez en cuando que te coman los humanos, ¿no? Como siendo chicatanas, te comen. Además, fíjate que hay otras especies de hormigas que son agrodepredadoras. Se llaman hormigas agrodepredadoras. Agrodepredadoras, ¿qué palabras? Agrodepredadoras. Me gusta pronunciar eso. La palabra de hoy es agrodepredadoras. Que son hormigas, ¿no? Huestes de hormigas que se alimentan de otras hormigas, que van y se comen al hormiguero de las cultivadoras de hojas. Entonces entran, decapitan a todas, se comen, se roban a los huevos y destrozan el hormiguero. Okay, entonces te tienes que estar defendiendo. Por eso digo que tiene un tono como de saga, medieval, ¿no? Sí está Game of Thrones. Game of Thrones y Game of Thrones, porque realmente es como una épica, yo creo. Y bueno, además estos hormigueros, digamos, y tienen un servicio ambiental muy importante, o sea, revuelven la tierra. Entonces te podrás imaginar que al revolver la tierra generan el ciclo de nutrientes también, ¿no? Están descomponiendo hojas, están cavando galerías, están aireando la tierra, que es importantísimo para los sistemas forestales. Y además sirven como casa estos hormigueros, tanto activos como una vez que se abandonan o se mueren. Imagínense que llevan las agrodepredadoras y se comieron a todos y queda ese hormiguero abandonado. Para un montón de otras especies. Hay un estudio de un entomólogo brasileño que registró más de 1,491 coleópteros, 56 hemípteros, 40 moluscos, 15 dípteros, 4 reptiles y un pseudoescorpión. En suma, toda una taberna medieval cosmopolita, en una posada, ¿no? Socorrida por todos estos viajeros errantes del bosque, en un solo hormiguero. Entonces te podrás imaginar que bueno, como todo en el mundo natural es maravilloso, ¿no? Le vas sacando hebras y quedó mucho por mencionar. Les invito a que busquen el artículo correspondiente en la revista de la UNAM, que le puse, recuerdo, algo así como te voy a decir exactamente el título, es El prodigioso reino simbiótico de la tribu Atini. Ajá. Yo le quería poner juego de hongos, pero era un poco extraño. Y aquí les dejo ahí como también a pie, que todo ese número de la revista de la Universidad de México, googleenlo, está dedicado a hongos. Y si se lo pueden conseguir impreso, todavía mejor, porque son preciosos, son estos libros, son casi libritos, ¿no? La revista de la Universidad, y el diseño es muy bonito, realmente es un objeto muy bonito, lleno de temas interesantes de hongos en este mes. Y de una vez, para que lo apunten en el calendario, todavía falta mucho, pero el miércoles 29 va a haber un evento especial de la Sociedad de Científicos Anónimos en conjunto con la revista. Apúntenselo en el calendario, miércoles 29, en la terraza del Cine Tonalá, y va a ser un evento, un crossover de la revista de la UNAM con la Sociedad de Científicos Anónimos. Pueden llegar a las 7 de la noche. Empieza desde las 4 de la tarde, es todo un festival de primavera la revista, pero digamos que la mesa donde vamos a hablar de hongos empieza como a las 7. Y luego hay fiesta, o sea que perfecto, ¿no? Ok. No de chocongos. Pues no Para quien ya se le estaba haciendo agua el hocico. Para quien ya se le estaba derritiendo el hocico. No, señor, no, señora. O sea, no los vamos a poner no es oficial, pero los pueden traer si quieren. Si quieren, ¿no? Libre. Llévenlos, compártanlos. Bueno, eso. Y el siguiente programa de Masaje Cerebral, no se lo vayan a perder en 2 semanas, si están escuchando en vivo, obviamente, porque le vamos a seguir desilvanando al reino fungi. Vamos a hacer una revolución fungi 2.0. Me late. Y si ustedes van llegando y dijeron, ¿qué pasó? Estaban hablando de hongos, hablaron de chocongos. No hablamos de chocongos, pero sí hablamos de hormigas y hongos. Y si quieren escucharlo con calma, porque llegaron tarde o porque se les atravesó una interferencia, algo ocurrió y no terminaron de escuchar completo este episodio, recuerden que a partir del sábado ya lo pueden escuchar en la plataforma de su preferencia. Ahí está Masaje Cerebral y ahí están todos los episodios previos. Así que, pues nada, muchísimas gracias, mi queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos dentro de 15 días. Esto ha sido todo el Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública
a través de Reactor.